Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente traemos en Hora 13 y para ello invitamos a conocedores, a expertos o como en este caso al embajador de Israel en Colombia, el doctor Gali Dagan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, embajador. No, muchísimas gracias por tenerme con ustedes ahora acá en Hora 13. Empecemos contándole a la gente cuál es el panorama actual en este momento, cuál es la situación de Israel, de la Franja de Gaza, del conflicto de Israel y Palestina. ¿Cuál es la actualidad? Creo que la actualidad debe comenzar en el día donde todo comenzó, el día 7 de octubre, que fue un sábado, un día que es un día sagrado para nosotros como judíos, pero en este día también festejamos uno de los días más importantes en el calendario judío, la festividad de Simchat Torah, la alegría de la Biblia, cuando nosotros terminamos leer un ciclo de la Biblia y comenzamos a leer el nuevo ciclo. Y en este día, en 6:29 de la mañana, infiltraron al territorio israelí, al sur de Israel, a los pueblitos pequeños de allá, de los kibbutz, y un pueblito adicional, 3.000 terroristas del Hamas que gobiernan la Franja de Gaza desde 2007. Entramos a las casas de las familias, aniquilaron familias enteras, asesinaron bebés en sus cunas, mataron niños en sus camas, aniquilaron familias enteras, violaron nuestras mujeres, quemaron personas vivos y también secuestraron 240 personas. En final tenemos como más de 1.200 personas muertas en un solo día, que es la cantidad más alta de judíos muertos en un solo día desde el Holocausto. ¿Y quién es responsable? ¿Quién lanzó guerra contra Israel? Es Hamas. Y por lo tal, nuestro objetivo y nuestra meta es eliminar la infraestructura terrorista y la gobernación de Hamas en la Franja de Gaza y también devolver nuestros secuestrados. Tuvimos ahora algunos días, 6 días de tregua, de cese de fuego, de un acuerdo que llegamos a través de los Estados Unidos y con la mediación de Qatar y Egipto. Para cada día del cese de fuego, Hamas libera 10 secuestrados de nosotros y nosotros liberamos 30 terroristas del Hamas que está sentenciado en cárcel de Israel. Entonces tuvimos 6 días de cese del fuego, con liberación de más de 60 israelíes y también más de 20 extranjeros tailandeses, la mayoría, y un filipino. Pero la meta, el objetivo de nosotros es todavía eliminar la gobernación y la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza, porque como país no podemos vivir y no podemos tener la posibilidad de que estas atrocidades van a repetirse. Los terroristas del Hamas entraron a un festival donde festejaban más de 3.000 jóvenes, un festival de música electrónica, y cosecharon la vida de más de 360 personas. Muchos de ellos también quemaron después sus cuerpos, sus cadáveres. Entonces, no hay un país en el mundo que pueda aceptar esto. Entraron con camionetas blancos, como ISIS que hizo en Siria y en Irak hace una década. Y por eso tenemos que eliminar Hamas ahora. ¿Cuántos secuestrados hay todavía en territorio palestino? Es muy difícil calcular porque no necesariamente tenemos toda la información de todos los secuestrados y la maldad de Hamas, que también está jugando y hace una guerra psicológica. Hoy día declaró que la familia Bibas, que es una mamá y 2 niños de 10 meses y 4 años están muertos. Entonces, estimamos que la cantidad de secuestrados israelíes son alrededor de 150 personas. ¿Se va a extender ese cese al fuego? Hay posibilidad, si Hamas quiere prolongar esto con el mismo marco, con la misma esquema de un día de cese fuego para devolución de 10 secuestrados de nosotros, de nuestro pueblo, y 30 terroristas de Hamas. Hay posibilidad. No sé si Hamas va a querer extender esto, pero de nuevo, después que terminemos este cambio de secuestrados de nosotros, que son personas que llevaron de su casa, de sus hogares, de sus camas,
allá para Gaza. Vamos a reiniciar, relanzar nuestra campaña militar para eliminar Hamas. Hoy, ¿cómo es la vida cotidiana en el territorio de Israel? Después de estos eventos y todos estos sucesos, ¿cómo es la vida del ciudadano del común? ¿Va, trabaja tranquilo? Tranquilo, obviamente no. Puede decir, creo que el reflejo de la vida que tenemos acá, todos los diplomáticos israelíes que viven acá en Colombia, es un reflejo de la vida en Israel. Y yo puedo decir que personalmente me siento como en una montaña rusa emocional. Nosotros, cada uno de nosotros de la embajada, pero es cada uno en Israel, cada ciudadano israelí, perdimos amigos, perdimos personas que conocemos. Yo tengo una amiga, ex colega de la Cancillería, que estaba trabajando en una oficina al lado mío, que la dispararon en la cabeza, la asesinaron a frente de tus dos hijos de 9 y 6 años. Su esposo estaba llevando a su hija menor de 4 años, Abigail, mataron al esposo y secuestraron la niña de 4 años. Entonces, creo que es un reflejo del gran luto, de la pérdida, pero hace 3 días, gracias a Dios, la pequeña Abigail, que cumplió 4 años el día viernes, fue liberada. Entonces yo creo que esa es la vida en Israel, es un lado, es un luto nacional, un luto personal, porque Israel es un país pequeño. Pero otro lado, los últimos 6 días tuvimos algunos momentos de alegría de ver los niños, los bebés, las mujeres, los ancianos que fueron liberados. Pero creo profundamente la sensación es una sensación de luto y también de terminar el trabajo de eliminar Hamas y su infraestructura terrorista, porque no tenemos otra opción, no tenemos lamentablemente otra opción, porque no pudimos vivir con esta realidad, que estas atrocidades se pueden repetirse una vez más. Nunca más, es ahora para cada ciudadano israelí. ¿Cuál era el objetivo, si es que se puede conocer, si es que lo han manifestado, de Hamas al hacer esa incursión? Yo creo que tenemos que ver este ataque brutal, estas atrocidades y esta matanza en el contexto geopolítico de la región. Y antes de que Hamas el 7 de octubre lanzó este ataque brutal contra nuestros ciudadanos, se hablaba mucho de la posibilidad que Arabia Saudita va a entrar el proceso de la normalización entre Israel y los países árabes. Hace 3 años firmamos los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes, con Bahrein, y después Marruecos entró en este proceso. Y el proceso de normalización fue parte también de nuestros acuerdos de paz históricos que tenemos con Egipto en 1979 y con Jordania en 94. Y los acuerdos de Abraham hicieron un cambio increíble en la región. Comenzaron a tener grupos del trabajo, cooperación en términos regionales, en temas de medio ambiente, lucha contra el cambio climático, cooperación en manejo de agua. También el intercambio comercial entre Israel y los Emiratos Árabes, desde cero en 3 años, llegó a acumulación de más de 5.000 millones de dólares. Y ahora se hablaba de la posibilidad que Arabia Saudita entre en este acuerdo de normalización entre Israel y el mundo árabe. Y hay un país en la región que está contra la paz y contra la normalización entre Israel y el mundo árabe. Hay un país en la región que financia Hamas que financia Hamas en 100 millones de dólares anualmente. Hay un país en la región que financia el Jihad Islámico Palestino, que está también en la Franja de Gaza en 30 millones de dólares anualmente. Hay un país que financia Hezbollah en Líbano, que tiene el poder político, militar, económico más fuerte en Líbano en 700 millones de dólares. Este país también financia las milicias chiitas en Siria, en Irak, en las milicias de Houthis en Yemen, en cientos millones de dólares. Este país se llama Irán. Irán está contra la paz y contra la normalización.
entre el mundo árabe e Israel, y creo que es el contexto. El contexto de este ataque es el intento de Irán parar el proceso de normalización y la paz entre Israel y el mundo árabe, pero también hay que recordar, Hamás desde su establecimiento en 1987, en su carta de fundación, llama a la destrucción del Estado de Israel. Y Hamás hizo todo ese esfuerzo en la época del proceso de paz de Oslo, destruir el proceso con ataques terroristas, y también en los años de 2000, también después de la conferencia, la cumbre de Campo David, que intentaron finalizar el proceso político entre israelíes y los palestinos. Entonces Hamás tiene su rol y tiene historia de destruir la paz entre israelíes y palestinos, y Irán tiene sus intereses de destruir la posibilidad de paz entre israelíes, Israel y el mundo árabe. Hay reclamos en distintos espacios acerca también de la reacción de Israel. Se habla de desmedida, se habla también de muertes de civiles, de ataques a civiles, y de que las acciones de respuesta de Israel representaron bajas, también de inocentes, en el territorio de Gaza. ¿Qué responde el gobierno frente a estas críticas de los organismos de derechos humanos de algunos países? Primero, yo creo que el peor enemigo del pueblo palestino y sus aspiraciones políticas es Hamás. Nosotros, después de la masacre del 7 de octubre, el 6 de octubre no tuvimos ninguna guerra con Hamás, tuvimos cese del fuego. Hamás entró y mató nuestra población, 1.200 personas en un solo día. Si comparamos la proporción de la población entre Israel y Colombia, es como 6.000 colombianos muertos en un solo día. Hace 2 días ustedes conmemoraron 34 años por el atentado contra el avión de Avianca, vuelo número 203. Nosotros tuvimos un solo día 55 vuelos de Avianca 203. Ahora, Hamás gobierna la Franja de Gaza. Nosotros llamamos a toda la población de la Franja de Gaza, desde el norte hasta el centro, evacuar para que podamos entrar allá y eliminar su infraestructura terrorista. Hamás aprovechó cientos de millones de dólares de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional para construir una red de túneles entre 600 a 800 kilómetros. Son túneles cementados, iluminados. Nuestros secuestrados contaban que llevaron a ellos en motos e en carros dentro de esos que nosotros llamamos el metro de Hamás. Nosotros llamamos a la población civil de Hamás, debe evacuarse. Hamás hizo todo para parar esta población, para evacuar. Soldados israelíes pusieron su vida en riesgo para abrir corredores humanitarios de evacuación de la población civil de Gaza. Hamás tiene sus instalaciones militares dentro de hospitales, colegios, instalaciones de las Naciones Unidas, jardines de infantiles, mezquitas. Todavía cuando estamos hablando, ahora hay 6 días de cese del fuego, pero desde el 7 de octubre hasta la fecha, Hamás ha lanzado más de 11.000 cohetes desde el sur de Israel hasta el centro, hasta Tel Aviv y nuestra capital Jerusalén. Y nosotros, como país, tenemos el derecho de defendernos, y tenemos el derecho y tenemos el compromiso y el deber de eliminar la infraestructura terrorista. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar el daño civil en la población de Gaza. Y yo lamento y me duelo mucho cada víctima civil inocente, y obviamente niños y bebés. Me duele mucho. Jamás no le duele, jamás usa la población de la Franja de Gaza como escudos humanos. Es primero. Segundo, hay que recordar también, Hamás controla y gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Toda la información que sale de la Franja de Gaza es información de Hamás. Es controlado por Hamás. Si sale sin aprobación de Hamás, personas pueden pagar en su vida propia por eso. Entonces yo creo que también hay que tomar con poco duda la información que sale desde la Franja de Gaza. Cuando se habla sobre el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza,
es Ministerio de Salud de Hamas. Controlan todo, tienen el sistema de educación, policía, todo el sistema de los impuestos, es una entidad casi estatal. Y por eso yo creo que hay que tomar en duda esta información, pero de nuevo, nuestro deber. Imagínense que Colombia reaccionaría si en un solo día caería no solamente un avión de Avianca, 55 aviones de Avianca, 240 secuestrados. Este país, por un padre de un jugador del fútbol que admiramos y amamos mucho, estaba en 2 semanas en alerta por un secuestrado. Nosotros tuvimos 240 secuestrados en un solo día. Bebés, niños, abuelas, abuelos. Entonces yo creo que hay que entender. Y eso es no es nacional contra independiente. Es proteger nuestros ciudadanos y ese es nuestro deber y por eso tenemos que eliminar Hamas. Hay una observación, por ejemplo, del gobierno colombiano. De hecho, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Israel. ¿Eso cómo tiene hoy entonces las relaciones entre Colombia e Israel? Nosotros llevamos décadas de excelentes relaciones entre Israel y Colombia. Son relaciones entre Estado, entre países, pero entre pueblos también. Empresas israelíes y tecnologías israelíes también acá en Antioquia, en Medellín, juega un papel muy, muy importante en el crecimiento y el desarrollo económico y social de Colombia. Llevamos muchos años de relaciones en temas de defensa y seguridad. También, si miramos quién es el socio principal o el socio más grande de Colombia en el Medio Oriente, en nuestra región, Israel es de lejos el socio más importante de Colombia. El año pasado, 2022, la balanza comercial estaba a favor de Colombia, entre Israel y Colombia, de casi $1.000 millones. Y yo creo que esas relaciones son interés mutuo. Creo que Colombia beneficia mucho de estas relaciones. Y nuestra intención como de la embajada, y que yo dirijo acá, es mantener estas relaciones, profundizar estas relaciones, ampliar estas relaciones, porque son relaciones que llevamos por muchos años y por muchas décadas, y de nuevo son relaciones entre países y entre pueblos. ¿Pero hoy están afectadas esas relaciones? ¿Estamos en un mal momento? Tuvimos nuestras tensiones, pero de mi lado, del lado del gobierno de Israel, hacemos todos los esfuerzos para mantener y calmar las aguas y esperamos que podemos conseguir con estas relaciones que llevamos tantos años de amistad. La Comunidad Económica Europea, mejor, la Unión Europea está solicitando la posibilidad de llevar ayuda humanitaria, no solamente durante estos tiempos de tregua, sino ya de manera permanente, ayuda humanitaria a Gaza. ¿Eso se va a permitir? ¿Habrá esa posibilidad? Hasta la fecha, no tengo las cifras de hoy, pero hasta la fecha entraron a la franja de Gaza más de 2.600 camiones de ayuda humanitaria, de insumos médicos, de alimentos, también de combustibles, a pesar que no hay problema de combustibles en la franja de Gaza. Hamas tiene 500.000 litros de combustibles, pero Hamas no quiere que este combustible se va a los hospitales, a la población civil de Gaza. Hamas necesita mantener estos combustibles porque necesita los combustibles para el sistema de ventilación de sus túneles cuando sus militantes, sus terroristas, sus líderes esconden 30, 40 metros abajo de la tierra y su población allá se falta combustibles, pero a pesar de esto también permitimos la entrada de combustibles, entonces la ayuda humanitaria entra, también hay construcciones de hospitales del campo de algunos países, entonces nosotros no prohibimos la entrada de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. El operativo en la franja de Gaza de Israel
¿Hasta cuándo se sostendrá? Bueno, ahora estamos en cese de fuegos, no creo que vamos a durar mucho más tiempo, pero apenas que tengamos la posibilidad de hacer este cambio de 10 secuestrados de nosotros por 30 terroristas, es el precio que podemos, que queremos pagar, porque tenemos un compromiso moral, un deber moral por las personas que fueron secuestrados. Son nuestras familias, son nuestros niños, son nuestros hijos, nuestros hombres, son nuestras mujeres. Y después que terminamos este tregua, vamos a relanzar, y creo que la campaña militar también, sin la campaña militar terrestre de nuestras Fuerzas Armadas, jamás nunca aceptaría la posibilidad de tener este cambio de secuestrados. Pero después que termine este cese del fuego, espero, me imagino que algunas semanas más vamos a tener que seguir con esta campaña militar. Embajador de Israel en Colombia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Hora 13 y estar acompañándonos acá. Muchísimas gracias por tenerme. Y a ustedes también. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias, aquí, en La Dirección. Hasta pronto.